No es que no se entienda todo a la primera por falta de capacidad. Es que la comprensión profunda es acumulativa y dependiente del estado interno del que lee o escucha. Es decir, no se entiende de una vez, no porque sea oscuro, sino porque tú no eres el mismo cada vez que vuelves a escucharlo. Eso cambia la expectativa. Tiene su lógica. 1. No ves lo que no estás preparado para ver. Cuando escuchas algo complejo, no lo absorbes todo, no lo procesas todo, no lo integras todo. El cerebro filtra según experiencia previa, estado emocional, nivel de madurez, conflictos internos, atención disponible. Por eso, cuando relees, no lees lo mismo, lees desde otro nivel. 2. El foco no es neutro. La atención no es un reflector fijo, es dinámica. En la primera pasada, detectas lo que confirma lo que ya sabes, te quedas con lo que encaja, ignoras lo que descoloca. En la segunda, el foco ya no busca confirmación, busca matices, encuentra conexiones, percibe capas, no porque el texto cambie, porque tú cambias. 3. Relectura igual reorganización interna. Cada vez que vuelves, se activan redes neuronales ya parcialmente construidas. Se refuerzan conexiones. Se detectan incoherencias previas. Se integran conceptos nuevos en estructura estable. Es como subir una montaña en espiral. No vuelves al mismo punto, vuelves a mayor altura. 4. ¿Por qué esto es clave? Lo que se explica no es superficial. Hablamos de identidad, ego, pico, desierto, integración. Eso no se digiere de una vez. Si alguien lo entiende todo al instante, probablemente lo entendió superficialmente. La comprensión profunda necesita repetición consciente. 5. La práctica no es ritual. Practicar no es repetir palabras. Es observar tus reacciones, detectar cuando buscas pico, notar cuando aparece miedo, permanecer cuando baja intensidad, releer y reinterpretar. Cada vez que vuelves al contenido con más conciencia, aprendes algo que antes pasaba desapercibido. Porque antes tu foco estaba ocupado defendiendo identidad. Ahora está disponible para comprender. 6. Y si afinamos, cabe decir que, la primera vez que alguien escucha algo que desafía su estructura, el ego escucha para defenderse. La segunda vez, escucha para entender. La tercera vez, escucha para integrar. Por eso el orden importa. En conclusión, la mente filtra según estado interno. Cada relectura reorganiza comprensión. El foco evoluciona. La integración necesita repetición consciente. Comprender profundamente es proceso, no evento. Dicho esto, toca aclarar que el mencionado pico no es la verdad, es la puerta. Lo que hagas cuando la intensidad baja determina si creces o dependes. Y la, también mencionada, experiencia religiosa intensa, aclaramos que se fundamenta en 3 pilares internos y que son 1. Foco sostenido. 2. Entrega emocional. 3. Suspensión del yo narrativo. Cuando esas 3 variables coinciden, aparece el estado, la experiencia. No es casualidad, es estructura. Expliquémoslo por partes. 1. Foco sostenido. El cerebro humano cambia cuando la atención se mantiene en un único objeto. Una imagen. Una oración repetida. Una respiración. Una persona amada. Una melodía. Cuando el foco se estrecha, el ruido mental baja. Menos diálogo interno. Menos dispersión. Más coherencia. Eso ya modifica la experiencia subjetiva. 2. Entrega emocional. No basta con atención fría. Tiene que haber implicación afectiva, devoción, amor, gratitud, asombro, deseo profundo. La emoción amplifica la experiencia. Sin emoción, no hay trascendencia. 3. Suspensión del yo narrativo. Aquí está la clave más importante. El yo narrativo es la voz interna que dice, yo soy así, esto significa esto,
Esto está bien, esto está mal. Cuando esa voz baja intensidad ocurre algo. El sentido de separación disminuye. No desapareces. Se relaja la frontera. Eso es lo que se interpreta como unidad. ¿Cómo se puede practicar esto sin depender? No buscando, de nuevo, el pico, la cima, sino entendiendo el proceso. Ejercicio básico y responsable. 1. Elegir un objeto neutro. 2. Mantener atención plena 5 a 10 minutos. 3. Introducir emoción consciente. 4. Observar cuando el diálogo interno baja, sin forzar, sin esperar milagro, sin sugestión. Lo que puede aparecer es paz, amplitud, ligera disolución de tensión, sensación de coherencia. No es magia, es sincronización interna. Hablemos ahora del punto clave. Si alguien entiende el mecanismo, no depende del símbolo, no depende del ritual, no depende de la intensidad extrema. Puede reproducir estados de coherencia en distintos contextos. Eso es integración. No necesitas un lugar sagrado. Necesitas atención sostenida y emoción consciente. Lo demás es interpretación. Eso no niega creencias. Explica estructura. El estado profundo no aparece por voluntad directa. Aparece por condiciones internas. Y la madurez está en aceptar eso. Cuando hablamos de pico, por tanto, no hablamos solo de intensidad emocional. Hablamos de un estado neuropsicológico transitorio de máxima activación coherente. Es decir, alta emoción, alta atención, alta significación, baja interferencia del diálogo interno, sensación de expansión. Eso es el pico. ¿Por qué el pico no puede mantenerse? Porque el cerebro humano no está diseñado para permanecer en máxima activación prolongada. Y ello es así por 3 razones estructurales. 1. Economía biológica. Los estados de pico consumen recursos. Dopamina elevada. Noradrenalina alta. Sistema límbico activado. Red ejecutiva parcialmente inhibida. Mantener eso mucho tiempo genera fatiga, desregulación, ansiedad, irritabilidad. El sistema nervioso busca homeostasis, siempre. Por eso el pico baja. No porque fallaste, no porque Dios se fue, no porque el amor terminó, sino porque el sistema se regula. 2. Protección de identidad. El pico implica expansión del yo. Enamoramiento. Yo más tú somos uno. Oración intensa. Yo más lo trascendente somos uno. En ambos casos, la frontera del ego se afloja, pero el ego es un mecanismo de estabilidad. Si la frontera se disuelve demasiado tiempo, aparece sensación de pérdida de control. El cerebro activa freno. Eso se siente como miedo, duda, vuelta a racionalidad, crítica, distancia. Ese es el descenso del pico. 3. Necesidad de integración. El pico es revelador, pero no es estructural. Lo que revela debe integrarse en la identidad estable. Si no se integra, se busca repetir el pico. Y ahí nace la adicción emocional. ¿Qué pasa cuando alguien no entiende el pico? Puede interpretar el descenso como abandono divino, fin del amor, frialdad, pecado, pérdida de fe, fallo personal. Pero en realidad es transición. El pico no es el objetivo, es el detonante. Podemos usar el enamoramiento como ejemplo claro. En el enamoramiento inicial, dopamina altísima. Idealización, obsesión, fusión, luego baja. Si la persona cree que el pico era el amor, pensará que el amor murió. Pero si entiende que el pico era activación inicial, podrá construir vínculo estable. En cuanto a la experiencia espiritual, igual. El éxtasis no es la meta, es apertura. La madurez espiritual no vive en el pico, vive en la integración. La serenidad posterior es más profunda que el pico, pero menos espectacular. El gran error cultural. Se ha confundido intensidad con verdad. Cuanto más fuerte se siente algo, más verdadero parece. Pero intensidad no es garantía de veracidad, es garantía de activación. Resumiendo,
El pico es un estado de máxima activación emocional y atencional. No puede mantenerse porque el cerebro busca equilibrio. El descenso no significa pérdida, sino regulación. Confundir pico con esencia genera dependencia. La madurez consiste en integrar, no en repetir. Vamos a ir al fondo sin suavizarlo. Porque perseguir picos toda la vida no es casualidad, es un patrón estructural. 1. El pico como droga identitaria. El pico no solo activa placer, activa identidad ampliada. En el pico, te sientes especial, te sientes elegido, te sientes único, te sientes completo, te sientes en propósito. Eso es embriagador, no solo es química, es significado, y el cerebro se engancha más al significado que al placer. 2. El circuito de repetición. Cuando el pico baja, el sistema vuelve a lo ordinario. Regresa la sensación de normalidad. Aparece comparación. Aparece vacío leve. Si la persona no ha integrado el proceso, interpreta el vacío como carencia. Entonces el cerebro recuerda, el pico solucionaba esto, y comienza la búsqueda. 3. Ciclos típicos de persecución de picos. Amor. Se enamora, baja intensidad, busca nuevo pico. Religión, éxtasis, rutina, busca nueva experiencia. Redes sociales, viralidad, baja views, ansiedad. Éxito profesional, logro, adaptación, meta más grande. Es el mismo patrón. 4. ¿Por qué no integran? Porque integrar exige atravesar el desierto. Y el desierto es incómodo. Integrar implica soportar intensidad baja, aceptar identidad sin brillo, reconstruir significado sin estímulo externo, permanecer en silencio sin recompensa inmediata. Eso requiere tolerancia a la frustración. 5. El error invisible. Confundir intensidad con valor. Si alguien cree, solo soy valioso cuando siento algo grande, entonces necesita picos para sostener autoestima. No está buscando experiencia, está buscando validación. 6. El rol del ego. El ego ama el pico porque refuerza narrativa, refuerza superioridad, refuerza pertenencia, refuerza propósito dramático. Pero el ego odia la estabilidad silenciosa, porque en la estabilidad no hay espectáculo. 7. ¿Qué ocurre cuando alguien integra? Cuando integra, ya no necesita enamorarse cada año, ya no necesita éxtasis constante, ya no necesita viralidad para sentirse vivo, ya no necesita drama para sentirse profundo. Vive con intensidad moderada, pero coherente. Eso es madurez. Madurez es, por tanto, no perseguir el pico, no asustarse cuando baja, no depender de intensidad para validar experiencia, integrar lo que el pico reveló. 8. Pero existe todavía algo más profundo. Perseguir picos es intentar evitar la sensación basal de incompletitud. Pero esa incompletitud no se llena con intensidad, se integra con conciencia. Si no se entiende eso, se puede pasar la vida saltando de cima en cima, de pico en pico. El problema, en resumidas cuentas, no es que busques experiencias intensas. El problema es creer que sin ellas no eres suficiente. Si solo te sientes vivo cuando algo es intenso, no estás viviendo. Estás esperando la próxima descarga. Pregúntate, ¿cuándo fue la última vez que sentiste paz sin estímulo? ¿Cuándo fue la última vez que no necesitaste validación? ¿Cuándo fue la última vez que no buscaste algo que te sacara del vacío? Si siempre necesitas algo nuevo, entonces no estás expandiéndote, estás regulándote. La verdad incómoda. Muchos no buscan amor, buscan el pico del enamoramiento. Muchos no buscan verdad, buscan el éxtasis de sentirse tocados. Muchos no buscan propósito, buscan intensidad. Y cuando baja la intensidad, llaman crisis a lo que es simplemente regulación. Minpo, el núcleo del problema. No sabes estar en intensidad media. La intensidad media se percibe como aburrimiento. Pero la intensidad media es donde se construye identidad estable. Si no toleras eso,
Necesitas montaña rusa constante. ¿Te atreves a quedarte cuando el pico baja o necesitas escapar para sentirte alguien? Si tu fe depende del éxtasis, no es fe, es dependencia emocional. Si tu amor depende del vértigo, no es amor, es adicción a la intensidad. No se trata de eliminar el pico, se trata de no depender de él. El pico revela, la estabilidad construye. Si solo revelas y nunca construyes, vives en bucle. El día que puedas sentirte pleno sin espectáculo, ese día dejarás de perseguir montañas y empezarás a caminar desiertos sin miedo. Hecho está.